Buenas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Esta es una clase del seminario de la materia de práctica profesional de la Facultad de Derecho de la UBA. Continuamos con el tema relativo a buenas prácticas en el ejercicio de la abogacía, de la práctica profesional del derecho. Vamos a dar algunas notas breves, como por ejemplo el de utilizar un lenguaje sencillo y no meramente técnico con nuestras personas asistidas, para que puedan entender lo que estamos hablando. Esto es un esfuerzo importante de parte nuestra, porque en general nuestra cultura jurídica que nos hemos ido formando en la Facultad de Derecho es muy técnica, en algunos casos es encriptada también, es un lenguaje muy específico, muy riguroso, ¿no? También con términos que solamente tienen algún significado en el mundo del derecho o palabras que se usan en el mundo coloquial, pero que en el lenguaje jurídico tienen un significado diferente y específico. Entonces, en ocasiones es necesario hacerle saber a las personas asistidas el significado de determinada palabra técnica. Por ejemplo, declaración testimonial, declaración indagatoria, auto de procesamiento, o el nombre de las diferentes etapas del proceso penal, ¿no? O qué es la interposición de una demanda o la contestación de la demanda o el vencimiento de un plazo, cuáles son los significados, qué es la litis, la traba de la litis, ¿no? Son todas terminologías muy técnicas que tienen un significado específico, pero que nosotros debemos de traducir a un lenguaje sencillo para hacerlo comprensible. La finalidad es que haya una comunicación, un diálogo con nuestra persona asistida, ¿no? Entonces hay que usar un lenguaje sencillo, comprensible, asequible, sin perder de vista la rigurosidad de lo que estamos diciendo, del mensaje, lo cual requiere que a veces necesitemos usar o recurrir a palabras de orden técnico, del tecnicismo jurídico, pero que requieran de una traducción al lenguaje sencillo. Otra buena práctica es siempre consultar y preguntar respecto de hechos concretos. Cuando nosotros estamos en la entrevista con nuestra persona asistida, preguntemos sobre hechos y no sobre ideas abstractas, no sobre valoraciones, sino sobre qué pasó, cuándo, cómo, en qué circunstancias. Esto, para no perder el eje, el derecho siempre, o el caso concreto, siempre refiere a un conflicto concreto que está formado de una sucesión de hechos. Entonces nosotros debemos de consultar sobre estos hechos. La información que nos va a proporcionar nuestra persona asistida es relativa a hechos y no a valoraciones. Tanto es así que debemos, en la medida de lo posible, es una buena práctica profesional la de evitar de parte nuestra hacer valoraciones sobre los hechos que nos cuenta nuestra persona asistida y muchísimo menos sobre la vida de nuestra persona asistida, porque ahí es donde se cuelan nuestros prejuicios, los estereotipos, y sin querer podemos estar discriminando a la otra persona, cuando en verdad deberíamos de generar un espacio de confianza con ella. Otra buena práctica es el de ensayar un abordaje integral del caso. El caso es el conflicto que nos presenta la persona asistida. Persona que puede ser individual o colectiva. Pero el caso es un conflicto que requiere de un abordaje integral. ¿Qué significa un abordaje integral? Significa que la respuesta que le vamos a dar podría no ser únicamente del derecho penal, sino podría recurrir a otras ramas del derecho, involucrar una estrategia conjunta que abarque diferentes gestiones. Por ahí una acción judicial, pero al mismo tiempo tal vez también necesitemos otro tipo de gestiones prejudiciales o extrajudiciales, ¿no? Lo prejudicial es aquella gestión que prepara el terreno para la acción judicial. Y la gestión extrajudicial es aquella gestión que se hace por fuera del proceso judicial, ya iniciado, por ejemplo, el proceso judicial, ¿no? Entonces,
Tal vez el conflicto que nos trae la persona requiera de una estrategia que abarque una medida judicial, pero al mismo tiempo de una defensa judicial requiera otro tipo de gestiones por fuera del proceso judicial, que no sean del derecho penal, podrían ser administrativas o de otro tipo, ¿no? Extrajudicial o prejudicial. Bien, incluir también otra buena práctica, ¿no? Incluir la perspectiva de género, el enfoque de género y de vulnerabilidades sociales, como por ejemplo la situación de pobreza que pueda estar atravesando la persona a la que estemos asistiendo, o la privación de la libertad que tenga. Por ahí es una persona privada de la libertad, ¿no? Entonces, esa perspectiva de vulnerabilidad social hay que incluirla. No es lo mismo estar hablando con una persona asistida privada de libertad que una persona que no lo está. No es lo mismo una persona que podría estar sufriendo algún tipo de discriminación o estereotipo o prejuicio en su contra por razones de género o por motivos de pobreza. Nosotros debemos de estar muy atentos a tener esta perspectiva, tanto por el tipo de respuesta judicial que podríamos llegar a obtener, como también por el tratamiento que damos nosotros a la persona asistida, ¿no? En la relación que tenemos con la persona asistida debemos de incluir esta perspectiva como buena práctica. Otra buena práctica es la de crear un espacio donde la persona asistida pueda expresarse con confianza. La relación de confianza, de confidencialidad, de privacidad y de seguridad es fundamental para una buena asistencia técnica. La defensa técnica de una persona no depende nada más de nuestro conocimiento del derecho, sino también de la relación específica e histórica que tengamos con nuestra persona asistida. Y esta relación tiene que ser una relación de confianza mutua, de nosotros hacia ella y esta persona hacia nosotros. Y somos nosotros quienes debemos de ganarnos la confianza de la persona asistida. ¿Cómo se lo hace? Creando un espacio donde pueda expresarse plenamente con confianza, donde sienta que hay seguridad, donde hay privacidad, donde se le va a respetar el derecho a la confidencialidad, que tiene que ver con la información que nos va a proporcionar en el marco de la asistencia técnica que estemos brindándole. Ese espacio es fundamental, es un espacio que es tanto físico, material, como psicológico también. Porque la persona puede tener una relación de confianza muy buena, muy satisfactoria en un bar con nosotros, teniendo la entrevista previa en un café, o en un estudio jurídico. Y viceversa, podríamos tener un estudio fantástico, una oficina genial, muy buena, pero la persona no tiene ninguna confianza en nosotros. En general las personas vienen con desconfianza hacia quienes trabajamos en el mundo del derecho, por múltiples motivos. Uno de ellos es por la crisis de legitimidad que tiene el sistema judicial en general, en nuestro país y en otros países también. No es un problema exclusivo de la Argentina, pero en nuestro país el Poder Judicial y el sistema de administración de justicia en general sufre una crisis de confianza y de legitimidad muy grande que impacta en la relación que nosotros tengamos profesionalmente con nuestras personas asistidas. Entonces debemos de desmontar esta desconfianza inicial. Finalmente, otra buena práctica profesional es la de entender que la estrategia de intervención, de defensa de derechos de parte nuestra, se va a elaborar desde el caso concreto y no desde una abstracción teórica. El caso concreto es el problema específico y concreto que nos traen, que se da en determinadas circunstancias de tiempo, modo, espacio y lugar. Y hay un conflicto de intereses entre partes contrapuestas, parcial o totalmente.
Esto se da tanto en un juicio penal como en no penal. En el juicio penal también existen estos intereses contrapuestos, sea porque hay una víctima y un victimario, o porque se trata de un bien jurídicamente protegido por el Estado. Se trata de una cuestión de orden público. El bien común, como el caso de un delito relativo a estupefacientes, tenencia con fines de comercialización o tenencia simple o para consumo personal, ¿no? Donde no hay una víctima, sino la víctima es la sociedad en abstracto. Bueno, acá también hay partes contrapuestas. La sociedad en abstracto representada por la fiscalía sería, ¿no? En este caso. Pero en cualquier caso lo que tenemos es que el caso que nos vienen a contar se trata de un conflicto que se da en la sociedad, que es concreto, es un caso concreto, no abstracto. Desde ahí debemos de partir para elaborar nuestra estrategia de intervención para solucionar ese conflicto a favor del interés de la parte que estamos defendiendo, sea víctima o victimario en el proceso penal. Respetando la voluntad concreta de la persona. Fíjense cómo resalto la palabra concreta. No es una abstracción, sino hay algo bien concreto. Tanto el caso es concreto, basado en hechos concretos, como también la voluntad de la persona. ¿Qué quiere hacer la persona? ¿Cómo se quiere defender? ¿Qué información específica nos brinda? ¿Cuál es su real voluntad en relación al caso? Conocer su voluntad concreta es fundamental para elaborar una estrategia de defensa de derechos, ¿no? Y de acuerdo también a la respuesta judicial posible, y esto también es concreto. El juzgado ante el cual estamos litigando, ante el cual está interviniendo en el caso, ¿cómo responde en casos similares? ¿Qué tipo de jurisprudencia tiene? ¿Qué suele hacer el juez o la jueza? Acá también debemos de ser bien concretos para generar expectativas previsibles, posibles y no ilusorias. Bueno, hasta aquí una serie de buenas prácticas para el ejercicio de la abogacía, para la práctica profesional del derecho, teniendo en cuenta que les propongo como definición de la práctica profesional del derecho esa habilidad que consiste en la elaboración de una estrategia concreta de intervención de parte nuestra frente a un conflicto que nos trae una persona asistida, que puede ser individual o colectiva, un conflicto que es de raíz social, porque se da en el marco de un contexto social, siempre, que es concreto, que es histórico, y que esta intervención es siempre a favor del interés de parte de nuestra persona asistida, desde un enfoque de derechos, no de cualquier enfoque, no desde la psicología o la sociología o la antropología, sino desde un enfoque jurídico, es decir, que involucra la invocación de normas vigentes. Bien, hasta aquí un conjunto, una serie de buenas prácticas para la práctica profesional del derecho. Bueno, muchas gracias. Nos vemos la próxima.